Esta es Yamanunca, una comunidad extensa ubicada en el cantón Xushuindi en la provincia de Sucumbíos, un territorio de bosques húmedos tropicales en el que se ha formado pequeñas poblaciones shuar de colonos y campamentos de las compañías petroleras que allí trabajan. Son un pueblo altivo y guerrero que se opuso a la invasión española y a la de los primeros colonos, un pueblo al que se le reconoció su bravura porque defendió con sus vidas su territorio. Mi nombre es Chamiquit Pedro Shirap Mamais. Yo soy de nacionalidad shuar. Somos originarios de la provincia de Morón Santiago, sector Sucuba, y otros aledaños, Taishi y otro más, y otro porcentaje, el 50% son de Zamora Chinchipe, también la parte sur de Morón Santiago que se llama Bombois. Vinieron en busca de tierra bastante grande, había bastante pesca, bastante cacería y más que todo, o sea, el ambiente más tranquilo. Las comunidades shuar antiguamente eran nómadas y sobrevivían de la agricultura itinerante, la caza, la pesca y recolección de frutos, insectos y plantas. Pero en la actualidad, estas actividades tradicionales han cambiado bastante. Aún realizan la agricultura. La pesca y la caza especialmente casi ya no se la practica en Yamanunca, porque la caza de animales silvestres está prohibida y la pesca es escasa. El estilo de vida de los shuar ha cambiado. Ahora, hombres jóvenes y de edad media trabajan como obreros en las compañías petroleras. Yo fui uno de los primeros dirigentes de la Federación Centro Shuar, Morón Santiago, desempeñé la dirigencia de arbitraje y tenencia de tierras. La organización como tal, a nivel de, de Morón Santiago, como también en provincia de Sucumbíos, como estamos ahora también, lo que se ha hecho es preparar jóvenes. Entonces rescatar a partir, por ejemplo, de danza, el idioma mismo, música, en aspecto espiritual y religioso, en Shuar también se enseña. Entonces ese es uno de los objetivos, rescatar a través de la educación, en el centro de educación, como también empezando en el hogar mismo, todo lo que nuestros ancestros han dejado. Y eso que están muy interesados los jóvenes de hoy. La danza es una forma de comunicación de los shuar con los seres sobrenaturales de su entorno. Por ello, los shuar tienen gran cantidad de ritmos, danzas, rituales con mensajes para agradecer o pedir un favor a Etza, que es un arutam, que sale de los ríos para ayudar a los shuar en la cacería. Aibia, que es el espíritu del mal. Shakaim, que da fuerza y habilidad para el trabajo masculino. Tsunki, un ser primordial del agua que atrae la salud. Nunkui, que causa la fertilidad de la chakra y de la mujer y le enseña a sembrar. Y Uwi, que es el mismo arutam que sale de los ríos para renovar la naturaleza cargando de frutas a los árboles. Hay diferentes bailes, o danzas. Por ejemplo, danza, esto practicaba en fiestas grandes, por ejemplo, en ceremonia de chonta, o también cuando una chica cumplía sus 15 años. Otro baile especial es de que cuando alguien le mordía la culebra, luego se curaba, también se fiesta grande. O también como se llama, una danza bastante delicada, especial, solamente los seleccionados jóvenes con personas ya adultos participaban. Era la fiesta de Sanza, cuando había un enfrentamiento, ganaban y mataban al enemigo, cortaban la cabeza, solamente, o sea, al jefe. También era una danza especial, pero eso es tipo religioso. En la actualidad, en Yamanunca ha despertado en los jóvenes el deseo de seguir practicando las danzas tradicionales shuar
y ahora las realizan para participar en concursos y eventos públicos representando la diversidad cultural de la provincia. A los 13, 14 años, sí sabía que era Shuar, pero no daba a conocer. Entonces yo pensé que todos éramos lo mismo, pero realmente ha habido otras culturas con su lengua, tradiciones. Entonces yo salió en mi ser despertar que quería aprender no solo la danza, sino que mi cultura, conocer. Entonces hubo profesores, maestros, quienes me enseñaron. Entonces estoy muy orgulloso de haber aprendido esto y esto estoy poniéndolo en práctica aquí en esta comuna de lo que es de Yamanunca. El nombre del grupo es Grupo Pirish. Fue creado hace 4 años. Ingresé con 5 chicas y 3 varones. Eso fue el inicio de a formar este pequeño grupo de danza. Los logros que hemos tenido, como primero hemos realizado una invitación que nos envió el prefecto de Sucumbíos. Obtuve mi segundo lugar. Luego he tenido lograr en el cantón Chuchupindi. Entonces fue otro logro. Muchos lo miraban, digamos que solamente ganamos, pero yo no lo realizo así. Solamente lo realizo por, rescatando mi identidad cultural y dando a conocer que los jóvenes que nos vean, seamos nativos o indígenas, que valoren lo suyo y que nosotros sí podemos y no tengamos vergüenza de lo que somos. Otra forma de relación y comunicación con la naturaleza y las divinidades son la música y los cantos. Para los Shuar, la música y el canto son parte de un mundo sonoro, amplio y ágil, donde el llanto de un niño, el canto de los pájaros, los sonidos de los ríos, cascadas o vertientes, los árboles del bosque, en fin, los sonidos de la naturaleza son elementos significantes que están incorporados al mundo sonoro de este pueblo. Nuestro idioma se llama, lo que es su espiritual, referente, pidiendo como se llama la salud o ánimo, lo que sea, el ser supremo se llama Anente, dedicado a Dios. Y lo que es, o sea, normal, música normal, se llama Nambuet, dedicado, o sea, al marido, dedicado a la mujer, dedicado al pueblo. Está cantando la música cuando mataban a una persona, iban a una cascada llevando más personas, llevando tabaco para poder llegar a la cascada, para poder quedarse ahí y continuar caminando. Cuando por ejemplo alguien muere, sea el marido o la mujer o la persona querida, o cuando dice que molesta, entonces ahí hacen ese ánimo, se cantan una oración cantada especialmente, para que no le moleste. En primer lugar, recibo un cordial saludo de parte del Grupo Los Fieles. Me llamo Silvio Casep Charus, soy de la nacionalidad Shuar. El ritmo hemos hecho a ritmo chichero. Esta música que hemos realizado es inédita de nosotros, ¿no? La inspiración es de nosotros. Tenemos como 3 años. Un año tuvimos ensayos y de verdad esto fue creado, no tuvimos ni cursos. De verdad nuestra habilidad, creo, mi hermano era el único tecladista y los restos éramos como quien lo apoyábamos. Yo sabía entonar la guitarra así clásica, ¿no? Entonces yo propuse a entonar el bajo. Y mi hijo estaba en el colegio, también integró, dijo, yo me gusta también el baterista. Y mi hermano el vocalista igualmente. También empezó, como le gustaba desde niño, empezó.
O sea, no es que dejamos la cultura lo que es nosotros, ¿no? También nosotros en los escenarios hemos hecho lo que es de nosotros. Chacap, el pinqui que le llamamos, la flauta, ¿no? Imagínense ver una corona, una pluma. Yo te digo, es algo impresionante, ¿no? Pero nunca valoraron la provincia. Entonces nosotros dijimos, nunca vamos así tratar de, o sea, ellos no van a tratar de apoyarnos, o sea, no van a poder salir. Con lo que nosotros estamos en la actualidad es muy distinto, ¿no? Hemos adquirido, de verdad, por nuestros esfuerzos, una batería SPD30 que lo tengo ahí en la actualidad. Entonces también me conseguí un pianito de Roland Fanto G7 que me trajeron de Perú, aunque no nos olvidamos lo que fueron los instrumentos de nuestros antepasados. Como pueblos y como nacionalidad, pues yo siempre digo, nunca olvidemos lo que es lo nuestro, porque eso es lo más importante. Los shuar transmiten sus conocimientos y aportan a la innovación y diversidad cultural a través de sus gestores culturales como los fieles de Yamanunca y el grupo Pirish, que trabajan con el objetivo de hacer valorar su tradición y visibilizarla entre las demás culturas. Estos jóvenes están lográndolo y se valen de los recursos y condiciones modernas que hoy encuentran. Ellos logran resaltar la música y la danza shuar como una forma de resistencia cultural. Más, no olvides suscribirte al canal de YouTube APAC Otavalo.